Amados hermanos, abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 18. Estaremos mirando los versículos 18 al 20. Se me ha asignado en esta noche el exponer la iglesia como independiente, congregacional o presbiteriana. Es una pregunta, no es algo que estamos dando por sentado, sino que en esta noche, hermanos, me gustaría exponer al texto bíblico que nos hable y que nos dé la sabiduría y el entendimiento para saber cómo debe de gobernarse la iglesia de Cristo. Hermanos, así como hay un modelo de gobierno en nuestros países, en algunos países un gobierno totalmente inválido y en otros países un gobierno válido por las Sagradas Escrituras, así también debe de haber un gobierno de la iglesia de Cristo bíblico. Así que, hermanos, les pido sean pacientes, ya que te estaré tocando 3 puntos y es una doctrina muy extensa en la cual he tratado de poder resumirla sin dejar nada afuera. Y aunque se dejara algo afuera, hermanos, creo que prontamente después expondremos otro sermón sobre el gobierno de la iglesia en otra iglesia casualmente. Así que leamos el texto, Mateo 18, de los versículos 18 al 20, dice así la palabra de nuestro buen Dios. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7, Jesús le dijo. No te digo que hasta 7, si aún hasta 70 veces 7. Mis amados, si queremos, y esta es la doctrina que aprenderemos aquí, si queremos tener una disciplina correcta en nuestra iglesia, entonces debemos tener un gobierno correcto en nuestras iglesias. De la manera en como la iglesia de Cristo se gobierne, es como la manera que ejecutará correctamente la disciplina de la iglesia. Así que, hermanos, mi primer punto, vamos a tratar por primera vez, lo voy a tratar yo personalmente, pero primero vamos a escuchar qué es una iglesia independiente. Tal vez muchos de ustedes pertenecen a una iglesia independiente, tal vez hoy muchos se darán cuenta que están en una iglesia independiente y tal vez algunos se darán cuenta que han estado en un error al ver a la iglesia como independiente o con un gobierno independiente. En las iglesias independientes, su persona tuvo la oportunidad de ser miembro de una iglesia independiente, servir en una iglesia independiente. En las iglesias independientes, el gobierno o las llaves del reino para ejecutar la disciplina, más adelante vamos a ir a ese texto donde están las llaves del reino, no se me preocupen, vamos a ir dejando firmamento tras firmamento hasta que armemos la casa completa y después la destruyamos para que vean cuál es la verdad que las Sagradas Escrituras enseña. En las iglesias independientes, hermanos, el gobierno es por ancianos, no congregacional. En una iglesia independiente, solo el cuerpo de ancianos, en este caso pueden ser 2 pastores, 3 pastores, 4 pastores, son los que gobiernan la iglesia. En el caso de una disciplina eclesiástica, son los ancianos los únicos que pueden excomulgar o aceptar a los miembros. Sin embargo, hermanos, y yo hablo desde el punto de los Estados Unidos, sin embargo, en los Estados Unidos las iglesias independientes no creen en una membresía. Ellos no tienen ningún pacto de membresía, ellos no hacen una aceptación formal a la membresía. Quizás algunas veces usted verá a los pastores
anunciando que esta familia X se hizo miembro y entonces denle la bienvenida, pero jamás dirán sobre por qué se fueron o jamás expondrán sus pecados y jamás llamarán a alguien a rendir cuentas o expulsarlo de la iglesia de una manera formal, ya que para ellos no existe tal cosa como membresía. Ahora, hermanos, no se confundan. La manera en cómo John Owen, Thomas Goodwin, William Bridge, que voy a mencionarlos a ellos también, Jeremiah Burroughs, quien era un congregacionalista, no tenían todo lo que hoy son las iglesias independientes. Es decir, no tenían tantos errores, tenían el error de ser independientes, tenían el error de ser congregacionales, pero no tenían tanto error como el que hoy vemos en las iglesias independientes. Y hermanos, en una iglesia independiente nosotros podemos darnos cuenta bíblicamente que ninguno de esos hombres ha sido llamado legítimamente al ministerio. Por ejemplo, yo en mis notas he puesto que los apóstoles y los ancianos del Nuevo Testamento no se establecieron solos o se autoenviaron para ser predicadores de la palabra. En ningún momento estos apóstoles se pusieron ellos mismos como apóstoles o se nombraron apóstoles de Jesucristo, y aunque pudieran verlo hecho ya que caminaron con el Señor, pero jamás actuaron de una manera independiente de Cristo, independiente de todos los otros apóstoles que estaban, independientemente de los ancianos de las congregaciones que ya se habían formado. Ninguno de ellos actuó independientemente. Y hermanos, estas iglesias independientes que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, hermanos, me recuerda mucho a lo que el profeta Jeremías escribe en Jeremías 23, versículo 21. Dice Jehová: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y aquí vamos a ir partiendo más adelante, hermanos, sobre nuestros hermanos bautistas, cómo forman sus congregaciones, cómo estas iglesias también independientes forman sus congregaciones, y los congregacionalistas, cómo forman sus congregaciones. Hermanos, sabemos que hay cosas extraordinarias que pueden pasar en nuestra sociedad. Por ejemplo, algún hermano puede vivir lejos de alguna iglesia. Digamos, por ejemplo, vive en un país y lo más cercano de ese país son otros 5 o 6 países más lejos, y no puede tener alcance con una congregación de ese país para iniciar otra congregación. Hermanos, en esos casos son casos extremos, son casos, hermanos, especiales, extraordinarios, y en lo extraordinario, hermanos, el Señor obrará. Pero en el caso de ya ver iglesias establecidas, hermanos, por ejemplo, en el siglo XVI, cuando se establecen los bautistas particulares, el ver ellos plantados sus propias iglesias y ver puestos sus propias congregaciones sin haber recibido la aprobación de la asamblea de Westminster, o sin haber sido ordenados por otros pastores que ya eran reconocidos de la asamblea, hermanos, eso deja mucho a qué pensar. Recuerde, el texto dice: yo no los envié a aquellos profetas. Dios no envió a esos hombres a predicar, pero ellos corrían. Ellos deseaban predicar. Por ejemplo, escuchaba el sermón sobre el congregacionalismo bautista reformado, dice Héctor Bustamante, donde él decía, hermanos, que los presbiterianos, incluyéndonos a nosotros en el campo, decía que cuando en 1600 y pico se establece el congregacionalismo, los presbiterianos nos alegramos, y muchos nos alegramos, porque ellos ahora podían predicar la palabra de Dios, ya que se les había dado la libertad de predicar sin la necesidad de una licencia de predicar para Cambridge o de cualquier otro seminario. Me pregunto qué libro de historia él ha leído. Hermano, cualquier pastor, cualquier anciano, cualquier hombre temeroso de Dios que entiende lo que dice este texto de Jeremías: no envié, pero ellos corrieron, entenderá que él no debe de hacer las cosas de manera independiente.
independiente de la iglesia, independiente de Dios, independientemente de lo que diga la palabra de Dios. Cualquier hermano temeroso de Dios entenderá que no puede establecer una iglesia fuera de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es: no te autopongas, no corras, no te autollames. Muchos hermanos en los Estados Unidos de Norteamérica terminan el seminario y al día siguiente ya tienen una iglesia. O ya se llaman ellos pastores, o ya se autonombran ellos pastores. Nadie los llamó. Jeremías 23, ahora el versículo 32, note lo que dice. Aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, son con sus lisójanas, y yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Si usted estudia el sistema de gobierno independiente, encontrará que es confuso. Inclusive vea sermones sobre la exposición de un gobierno independiente o congregacional, y encontrará constantemente diciendo al predicador: y no se vayan a confundir, y no se estén confundiendo con lo que estoy diciendo. Es porque Jehová no los ha mandado, Jehová no los ha comisionado, Jehová no les ha aprobado y no han hecho provecho al pueblo. Un pueblo que vive en confusión en su gobierno y no puede ni siquiera defenderlo desde las Sagradas Escrituras, sino que tiene que basar todo en la historia de la iglesia, o basar todo en algunos cuantos años, o en libros de historia, o lo que dijo otro que piensa igual que él. Hermanos, tal pensamiento es errado, es confuso. Dice Jehová: yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a mi pueblo. Ningún apóstol de Jesús, hermanos, ningún apóstol de Jesús se autopreparó o se autoenvió para el oficio eclesiástico y se dividió de la iglesia de Jerusalén. Nosotros no tenemos, hermanos, las iglesias reformadas o las iglesias bíblicas realmente no tienen tal ejemplo de los apóstoles de autoenviarnos, autocomisionarnos, autoponernos, autoprepararnos, autollamarnos, autoordenarnos, valga la redundancia, como Benjamin Kitch, autobautizarse, autodarme el sacramento. Por ejemplo, imagínense, en algún momento su persona, su servidor, su siervo, estuvo en desacuerdo con la Iglesia Reformada Presbiteriana de Norteamérica sobre la Cena del Señor, donde estas iglesias dan jugo de uva en lugar de dar una copa sola, una sola copa, un solo pan, vino en la copa. Imagínense que yo, en desacuerdo con ellos, decido tomar la Cena del Señor en mi casa yo solo y decir: bueno, como no estoy de acuerdo con la RPCNA, entonces voy a tomarme yo solo la Cena del Señor y mi familia, y ahora llamarnos a una nueva denominación. Hermanos, está el pensamiento. ¿Qué dice el Señor? Yo no los envié, ellos corrieron. O sea, cualquiera que esté en desacuerdo con lo que enseña la palabra y establece su propio pensamiento, es error. Por eso la iglesia independiente o el gobierno independiente es un error. No existe tal cosa como independiente. La iglesia debe de estar sujeta a la forma de gobierno que el Señor ya ha establecido, y de eso yo voy a hablar más adelante. Por ahorita sigo desarrollando el asunto, el problema, todas las dificultades, todos los errores. Por ejemplo, hermanos, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 12, se dice esto. Escuchen: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿A de quién está hablando? ¿De los ancianos de la iglesia? Que dice: reconozcan los que laboran, los que obran en las congregaciones. ¿Y esto qué tiene que ver, Juan, con lo que acabas de decir? Bueno, esto tiene que decir que la iglesia reconoce a sus oficiales, ¿cierto?
pero reconoce a los oficiales que correctamente siguen la forma de gobierno establecida por la Biblia, que Jehová los ha enviado, que Jehová los ha comisionado, que Jehová los ha puesto, y para esto pudiéramos fácilmente apelar a la historia de la iglesia, pero no lo vamos a hacer, porque hay mucha evidencia en el libro de los Hechos sobre las asambleas, sobre los presbiterios, sobre los ancianos gobernando y los ancianos instruyendo. Otro ejemplo, hermanos, otro ejemplo que tenemos aquí es en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, en el versículo número 4, miren lo que dice. Versículo número 4, leo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie toma por sí mismo esta honra, sino pone el ejemplo, el apóstol Pablo aquí, da el ejemplo, el Espíritu Santo en este caso, da el ejemplo y dice, como llamamos a Aarón, así también estos hombres son llamados. Dios los ha llamado a través de cómo, de la iglesia, a través del cuerpo de ancianos, a través del presbiterio, a través de sus asambleas generales, los ha llamado de una manera correcta. Aarón no se autopuso. Aarón no fue, por ejemplo, usted lee Éxodo 28, y usted no va a ver a este Aarón actuando de una manera independiente y dice, ¿sabe qué? Ya se murió Moisés. Ahora es mi turno. Aquí está su nuevo profeta. Aquí está su nuevo libertador, su nuevo pastor, y vamos a iniciar un nuevo Israel. Y saben que ya no vamos a hacer lo que Moisés estaba haciendo porque Moisés está en un error. Ahora vamos a cambiar la forma de la circuncisión, por ejemplo. No, ya no vamos a cantar salmos, ahora vamos a cantar himnos porque es lo más popular. Ya no nos tenemos que someter a otras cuerpos eclesiásticos, porque ¿saben qué? Descubrí que no es bíblico. No, hermanos. Dios llamó a Aarón, por ejemplo, leamos en el capítulo 28, verso 1, dice, las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano. Mire, primero es llamarlo. Llámalo, tráelo. El llamado del hombre, apartándolo. Y dice, y a sus hijos consigo de entre de él, los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Dios los llama, el hombre les confirma y los instala como sacerdotes de la iglesia del antiguo pacto. ¿Qué hicieron, hermanos, en el libro de los Hechos los apóstoles? ¿Actuaron de una manera independiente? No, hermanos, el Señor Jesús se apareció a ellos, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? Estos empezaron a predicar y luego, ¿qué pasó? Se necesitaba que cubrieran el lugar de Judas, el traidor. ¿Y qué pasó? Los apartaron. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apártenme a fulano. Hermanos, cuando el apóstol Pablo fue comisionado, cuando Bernabé fue comisionado, fueron apartados por Dios, por medio de los ancianos. No actuaron de una manera independiente. Y aquí viene donde nosotros podemos darnos cuenta que el gobierno independiente es un error eclesiástico. Niegan, por ejemplo, el estar sujetos a otros pastores o asamblea. Ellos dicen, nosotros no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Le rendimos cuentas a Cristo y a su corona, y solo Cristo es la cabeza de la iglesia, y a nadie más le tenemos que decir eso, literalmente como el anticristo, el papa. Soy yo el único, y solo yo me rindo cuentas, y a nadie le tengo que decir absolutamente nada. ¿No, hermanos? Tal espíritu, creo yo, es anticristiano. Tal pensamiento es un error. No existe tal cosa como yo lo voy a hacer. Yo me voy a poner. A nadie le tengo que dar cuentas. A nadie le tengo que decir. Y usted se dará cuenta
Entre más usted se involucre en una iglesia independiente, se va a dar cuenta que terminan estos hombres que están al frente siendo tiranos. Y no solo tiranos, hermanos, terminan siendo hombres, como los que mencioné en el sermón anterior, que lo único que hacen es alimentarse a sí mismos y no a la iglesia de Cristo. Usurpan el oficio sagrado del pastor. Dicen ellos, no necesitamos estar sujetos a los pastores o a ninguna asamblea le tenemos que dar cuentas. Pero sin embargo, esas iglesias independientes a las que hoy se llaman en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, no denominacionales, participan en algo que se llama compañerismo eclesiástico o fellowship, dijeran en inglés. Compañerismo eclesiástico o redes de iglesias o networks, donde trabajan juntas en sociedad, se reúnen una vez al año, curiosamente como la Asamblea General de las Iglesias Presbiterianas, en este caso de Escocia, se reúnen cada 6 meses, cada 3 meses, como si fueran un presbiterio, actúan como si fueran un presbiterio, actúan como si fueran una asamblea, remueven iglesias, aceptan iglesias, cambian sus constituciones, cambian sus políticas, cooperan ellos mismos con dinero para, dicen ellos, más misiones. Y tú te quedas pensando, dices, bueno, que eso no es un poco presbiteriano. Y ahí está el problema, que ellos inconscientemente aceptan que la forma correcta es la iglesia reformada o presbiteriana. Esa es la forma correcta. Así que vamos a movernos al punto número 2 después de haber puesto ya por un lado el gobierno independiente. Ahora toca, hermanos, y aquí voy a exponerme un poco más del tiempo, ya que este punto número 2 creo que es uno de los puntos bien importantes a entender, y es el gobierno congregacional. El gobierno congregacional, hermanos. En este punto, hermanos, nosotros vamos a aprender que la iglesia debe de ser gobernada ¿por quién? Ahora, cuando usted escucha la palabra gobierno o gobernada, pareciera que algunos tienen alergia y lo único que les viene a la mente es tiranía, sujetarnos, látigos, esclavitud. Y no, hermanos, si usted es un buen estudiante de la palabra de Dios, si usted es un buen lector de la palabra de Dios, si usted es un cristiano que constantemente está estudiando la palabra de Dios, usted no va a tener ningún problema con superiores e inferiores. Usted lo va a entender bíblicamente porque usted tiene una mente evangélica. Así que tengamos cuidado de no escuchar la palabra gobierno, gobernante y pensar en un tirano. No, hermanos, leamos bien nuestra Biblia, aprendamos bien de nuestra Biblia. Y nuestro texto base para refutar el congregacionalismo es 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, hermanos, el apóstol San Pablo, pero en este caso el Espíritu Santo, el autor, nos habla de los dones del Espíritu Santo que cada cristiano ha recibido. Y muchos de ustedes se preguntarán, Juan, una vez más, ¿qué tiene que ver 1 Corintios 12, donde habla de los dones del Espíritu Santo, con el gobierno congregacionalista? Bueno, espérame. Punto número 1, la iglesia, dicen ellos, los congregacionales, en este caso los bautistas, dicen ellos, que es gobernada por ancianos y los miembros juntos. Ellos dos gobiernan la iglesia. Ellos dos, el cuerpo de ancianos tienen pluralidad, algunas iglesias bautistas, otras iglesias no tienen la pluralidad, pero ellos dicen, nosotros estamos usando las llaves del reino correctamente, ¿no? Ellos dicen, nosotros estamos usando las llaves del reino correctamente y nosotros dejamos que la iglesia participe porque la iglesia tiene autoridad, ¿verdad? Y en esto se basan en la confesión de Pedro. En la confesión de Pedro en Mateo 16, leamos Mateo 16, versículo 13, para hacerle justicia al 13 y hasta el 20.
Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Note con quién está hablando, hermanos. Jesús no está en el sermón del monte. Él no está predicando el sermón del monte. Él está con sus discípulos. O sea, con los 12 está, con los que él eligió y va a comisionar y los va a enviar a que planten iglesias, a que avance su reino. Está hablando con ellos. Y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que sois? Si ven, nota el texto nuevamente. Jesús está hablando particularmente con los discípulos. Jesús no tiene a nadie más que a los discípulos. La manera o la razón por la que digo es por la manera que el Espíritu Santo está escribiendo y está diciendo que está hablando con los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Jesús no les dice, ok, y ustedes mis discípulos, y ustedes auditorio, ¿quién dicen que soy? Jesús no está diciendo eso. Jesús dice, ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy? Y miren quién responde. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Responde uno. Pedro responde, su discípulo. Hermanos, no dice el Espíritu Santo. Y por allá se escuchó una voz a lo largo donde José dijo, hey, acá estoy yo, dicen que eres el Hijo de Dios. No, responde Pedro. Uno de los discípulos, uno de los santos apóstoles responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, Jesús y Pedro, no hay nadie más. Jesús no dice, bienaventurado Jesús, bienaventurado Simón, Pedro, y bienaventurado el hombre que ya respondió también muy bien. No, Jesús está haciendo una catequesis con sus discípulos. Les va a dar una comisión, les va a dar autoridad. Nota el texto. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Note nuevamente el texto. Dice, sobre esta roca. Ahora no vamos a estar, hermanos, en debatir sobre el Papa. Ya sabemos que es el hijo de perdición, el anticristo. Eso lo damos por sentado. Ni siquiera representa a Jesús en la tierra. Eso lo damos ya por sentado. Él está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contigo, Pedro, voy a empezar mi iglesia. ¿Y dónde está la prueba de eso? Porque la Biblia se tiene que responder sola, ¿verdad? No lo vemos en Hechos 2, en el sermón del apóstol Pedro, cuando se levanta y predica un sermón y 2,000 personas se convierten. Ahí está la prueba. Edificaré mi iglesia. En ti, contigo, tú vas a edificar mi iglesia. Y no dice el texto en Efesios que los apóstoles son, hermanos, los que edifican, son las columnas de la verdad, son las columnas de la iglesia de Cristo, hermanos. No dice que la iglesia de Jesús está sostenida sobre la doctrina de los apóstoles. ¿Qué está diciendo entonces este texto correctamente interpretado? Que con los apóstoles edificará su iglesia y dice, las puertas del Hades no van a prevalecer, no les van a ganar. Ustedes van a avanzar. Ustedes van a tener victoria, van a edificar correctamente mi iglesia. Y dice, y a ti. Miren, no, miren lo curioso de esto que es que cuando usted escucha, por ejemplo, al pastor Bustamante, él dice que le está hablando a la iglesia. Es más, él mismo dice, y cita a Owen y cita a otros puritanos donde dice, bueno, aquí la pregunta ¿es Pablo? Perdón, ¿es Pedro? Lo ve como apóstol, le está hablando como apóstol, le está hablando como pastor o le está hablando como congregación. Hermanos, tales preguntas a veces pienso que son un poco irracionales con el texto, cuando el texto ya lo está mirando al apóstol como apóstol,
porque la misma Biblia dice que él va a edificar a la iglesia. La iglesia será edificada por los apóstoles. Efesios capítulo 4:11 dice que los profetas, los apóstoles, los pastores, maestros y los evangelistas para la edificación ¿de qué? De la iglesia. No dice que la congregación. Y aquí es la pregunta que yo le hago a mis hermanos bautistas y con todo respeto al pastor Héctor Bustamante, diciéndole, ¿acaso todos son pastores en tu congregación? ¿Acaso todos son apóstoles? Por eso cité 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo dice, ¿acaso todos son ojos? Todos son oreja, entonces. Y esa es la pregunta que yo le hago a mis hermanos congregacionales. ¿Es acaso todos ustedes, toda la iglesia, son apóstoles, son pastores, son ancianos? Todos se gobiernan. Todos pueden dar los sacramentos, entonces. Todos pueden bautizar, entonces. La Biblia dice que no. Que las ordenanzas fueron dadas a los ancianos. Es más, su confesión de Londres también dice lo mismo. Edificaré mi iglesia, dice, y el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti, a Pedro le dice, a ti te voy a dar las llaves. A ti, y un buen estudiante de griego entenderá que aquí es singular, no es plural. A una sola persona se le dio las llaves del reino, a los santos apóstoles. A ti te daré las llaves del reino, y las llaves del reino son dos. Una, la palabra y los sacramentos. Dos, la disciplina de la iglesia. Ata, desata. Esas son las llaves del reino que se le dieron a los santos apóstoles, a los apóstoles que edificaron y siguen edificando la iglesia de Cristo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mire cómo termina el texto. Y entonces mandó a sus discípulos. Nota el texto, el 13, que dice que los discípulos, que nadie dijera que era Jesucristo. Hermanos, aquí en ningún momento se involucró a la congregación. Aquí el único involucrados, o los únicos involucrados, fueron los discípulos, los apóstoles. Porque inclusive Jesús después les anuncia su muerte. Hermanos, y aquí lo curioso del dato es que no estaban las mujeres. Y aquí es donde yo les pregunto a mis hermanos congregacionales, a mis hermanos bautistas, al pastor Héctor, le digo, ¿acaso también las mujeres tienen las llaves del reino? ¿Acaso entonces ellas pueden predicar? ¿Ellas entonces pueden disciplinar? ¿Dónde están los textos? ¿Qué hacemos entonces con los versículos que dice, hermanos, que las mujeres callen y aprendan en silencio? ¿Qué le hacemos con los versículos que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre? Si las llaves del reino las tiene la congregación, ¿qué hacemos con esos versículos? ¿Dónde los aplicamos? Si todos son iguales en la congregación, todos tienen la misma autoridad, ¿qué hacemos, hermanos, con estos textos que se nos dice que las mujeres no pueden tomar dominio sobre los hombres? No ejercer dominio, no enseñar, no predicar. Si ellos quieren ser constante con su doctrina congregacional, entonces dejen a las mujeres predicar. Dejen a las mujeres bautizar. Dejen a las mujeres dar la Santa Cena. Dejen a las mujeres hacer todo lo que los hombres han sido llamados a hacer. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia del Nuevo Testamento se menciona que los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de excomulgar o tienen la responsabilidad de los sacramentos y la predicación de la palabra o la disciplina. 59 veces, hermanos, me di a la tarea. 59 veces se nos menciona la palabra los unos con los otros. Y en ninguna de esas 59 veces yo encontré que se refería a la disciplina o a la predicación o a los sacramentos. Pero me encontraba con textos en Hebreos cuando dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por sus almas. Me encontraba con textos que decía que el anciano que gobierna bien es doble de honor.
Me encontré con textos que decía, el anciano que no gobierna su casa no debe de ser pastor. Cualquier grupo de personas, dicen ellos, puede establecer una iglesia. No, ellos dicen, la iglesia existe primero antes que los pastores. Hermanos, tal comentario, no sé si responderlo, refutarlo, o pensar que nos quieren jugar una broma. Pero vemos la institución primero de los apóstoles y luego el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Ya había iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Pacto y la iglesia del Nuevo Pacto. Debemos de leer nuestras Biblias bien, correctamente. Dice cualquier grupo de personas. Claro, porque es lo más popular y es lo que mejor se nos acomoda cuando no queremos aceptar las doctrinas correctas. Hermanos, usar la guerra civil para defender el congregacionalismo creo que es un caos total. Porque muchos pecados hubo en la guerra civil en Inglaterra, muchas cosas pasaron. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia de Cristo, la congregación de los santos, hermanos, debe de estar sujeta a sus pastores y hay una forma de gobierno. Hay una forma de gobierno. Tienen ancianos ellos, los congregacionales, tienen ministros, pero la iglesia gobierna. La iglesia tiene la autoridad de elegir y remover. Hermanos, ¿y qué hacemos con el ejemplo en Hechos cuando se tiraron suertes y se eligieron a estos dos hombres? ¿Qué hacemos con esto cuando los apóstoles eligieron? ¿Qué hacemos cuando los apóstoles enviaron, hermanos? ¿Qué hacemos con el Consejo de Jerusalén en Hechos 15? Que muestra una forma de gobierno presbiteriana. Pues Juan, lémelo. ¿Dónde dice eso? Hechos 15. Bueno, Hechos 15, versículo 2 dice lo siguiente, hermanos. Dice lo siguiente, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No dice a los miembros de la iglesia como la Confesión de Londres, los ancianos y algunos hermanos de la iglesia. No, hermanos, miren la Biblia para tratar asuntos de disciplina, asuntos teológicos, asuntos doctrinales, lo que dice, fueron los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? ¿Se recuerdan la circuncisión, que querían circuncidar a los cristianos? ¿Querían volverlos judaizantes? Hermanos, aquí está el gobierno presbiteriano. Nosotros los presbiterianos no estamos viniendo a traer alguna nueva revelación. Ahí está ya en la Biblia. Nosotros no tenemos 100 años de existencia, 400 o 500 años de existencia, mis hermanos. Nuestro gobierno es bíblico. Nuestro gobierno es apostólico, no en la manera que algunos piensan, pero es el gobierno apostólico, hermano. Nosotros somos y creemos lo que los apóstoles creen y confesaron, hermanos. Rechazan una asamblea ellos mismos. No, la asamblea no son buenas, los sinodos no son buenos. Lean a Owen, lean a Woodwin. No escribieron un libro completo yendo en contra del sinodo, yendo en contra de las asambleas, yendo en contra del presbiterio, yendo en contra de presbiterianos, pero algo curioso es que ellos mismos tampoco pudieron definirlo. Por ejemplo, Thomas Goodwin, cuando lea usted su tomo 12 o 11, no me recuerdo, habla sobre el gobierno de la iglesia. Es más, él lo titula como el gobierno correcto de la iglesia, y él dice, es imposible tener una asamblea. Y él dice, ¿saben por qué digo que es imposible? Porque cómo todos se van a dar la Santa Cena, hermanos, inclusive con todo respeto a Thomas Goodwin, ahí él erra, porque hace ejemplos totalmente absurdos, como cuando los bautistas hacen ejemplos absurdos para ir en contra del paidobautismo. Rechazan una asamblea, pero forman asociaciones. Entre ellos mismos se forman asociaciones. Hay una iglesia de ellos con problemas, entonces llaman a las otras dos iglesias. ¿Y qué generan ahí? Un presbiterio.
al llamar a otras iglesias para asistir en el problema de esa congregación local, ya han formado un presbiterio, nos dan la razón, pero no la aceptan. No aceptan. Mire el versículo 12, ahí mismo en Hechos 15, lo que dice. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. No dice que a los hermanos de la iglesia, a los apóstoles, a los ancianos, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Mire quién predicó. Ellos, no los hermanos de la iglesia. Ellos, porque a ellos se les había dado las llaves del reino para predicar, ¿verdad? Para ministrar las ordenanzas, después lo vemos, para disciplinar, que este es un caso de corrección de doctrinas, disciplina de la iglesia. No pensemos cuando escuchemos la palabra de disciplina solo en expulsión y ya lo van a censurar. No, hermanos, también en corregir la doctrina, corregir el error, perdón, doctrinal. Mire el versículo 24, lo que dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a las cuales no les dimos orden, ¿se recuerda lo que decía? Que el pastor Héctor Bustamante decía que se alegraron cuando se les dio la libertad de predicar el evangelio, porque antes se requería una licencia para predicar. Miren lo que dicen aquí: a los cuales no dimos órdenes. Los apóstoles también daban el permiso y negaban el permiso para predicar. ¿Cómo sabemos esto? Hermanos, 1 Timoteo 3. La manera de cómo un pastor debe de ser ordenado, que se le da el permiso de predicar o no se le niega el permiso de predicar. Y algunos se aferran tanto y se van a ir a autoponer y se llaman independientes, se llaman congregacionales, se llaman bautistas, se llaman metodistas, porque es lo que más les conviene. Cuando el gobierno presbiteriano establece sus normas bíblicas para examinar un candidato al ministerio pastoral, muchos no quieren. ¿Por qué? Porque quieren lo que más se les acomode, hermanos. Eso es lo que está en nosotros, en los hombres. Queremos lo que más nos acomode, lo que más nos convenga, en lugar de lo que Dios está mandando en su palabra. Dice: os han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, mire, y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Quién comisionó a estos hermanos que ahora iban a ir a predicar y a enseñar? Los apóstoles. Los apóstoles. Ellos ordenaron pastores, instalaron los pastores, plantaron las iglesias y nada se hizo ni independiente ni congregacional. En ningún momento se está llamando aquí a la iglesia a la votación o a la consideración. Ellos están actuando porque han recibido las llaves del reino para ejecutarlas, para ejecutar la autoridad. Mira el versículo 41 de ese mismo capítulo. Dice lo siguiente. Mejor más adelante. Me voy hasta el 36 porque creo que le va a hacer justicia al texto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Mandaron a los hermanos para ver cómo están, o ellos mismos iban a ir. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por nombre Marcos, sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado desde ellos de Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno y el otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando iglesias. ¿Quién estaba confirmando las iglesias? Un comisionado para hacer esa labor. En otras palabras, un anciano estaba confirmando iglesias, y este mismo patrón lo vemos si le subimos más adelante, donde Pablo también estaba confirmando iglesias.
Hermanos, esto no es algo nuevo, esto no es algo que nos inventamos. Entonces la pregunta ahí es, ¿quién tiene más autoridad? ¿Los apóstoles de Jesucristo o los padres de la iglesia? Porque los padres de la iglesia se equivocaron en muchas cosas, hermanos. Y nosotros no podemos atenernos a lo que ellos dijeron y creer todo lo que ellos dijeron. Pero nosotros sí podemos apelar a la suficiencia de las escrituras, a lo que ya tenemos revelado aquí, para entonces, hermanos, poder establecer las creencias bíblicas, que es la forma de gobierno correcta. Por ejemplo, en Hechos 16, el 4 y el 5, miren lo que dice el siguiente, el capítulo que leímos del capítulo del versículo 4 al 5, dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en el número cada día. ¿Quién confirmaba las iglesias? Los apóstoles nuevamente, los ancianos de la iglesia. Hermanos, estos hermanos que salieron de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, los pastores, los ancianos, confirmaban a la iglesia. La iglesia no se puede confirmar a ella misma. Ella no puede reunirse de la noche a la mañana 5 o 6 personas y decir, somos una iglesia. Pues, ok, ¿y el pastor y los ancianos? No, pues no tenemos, estamos a la espera de... Hermano, tal cosa no existe. Hermanos, el Señor no es un Señor de confusión. Dios no nos ha dado su palabra para confundirnos. Nos ha dado su palabra para llevarnos a toda verdad. Por ejemplo, David Dixon, el escritor del libro La verdad triunfa sobre el error, que creo que estará publicando pronto, dice lo siguiente sobre el gobierno congregacional y sobre los independientes y sobre los bautistas. Él dice esto: esta democracia o gobierno popular, le llama él, el gobierno popular, no puede sino traer gran confusión, de donde seguirán muchos perturbados. Por lo tanto, viendo que esta clase de gobierno trae tanta confusión, es muy probable que no sea de Dios, quien es un Dios de orden y no de confusión. Dios es un Dios de orden, hermanos, y no es un Dios de confusión. Y usted puede escuchar muchas veces cuando los congregacionales y los independientes tratan de formar su gobierno eclesiástico o su doctrina para defender lo que ellos creen, y terminan ellos, hermanos, confundiendo al público. ¿Por qué? Porque no entra en la doctrina apostólica el pensamiento de ellos, hermanos. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La iglesia de Cristo no debe de haber confusión acerca de su gobierno, es claro en la palabra. En la iglesia de Cristo no se necesita usar a la historia de la iglesia, o lo que dice un autor o lo que dice otro autor, para poder defender el gobierno eclesiástico correcto o alguna doctrina correcta, hermanos, porque tal cosa es confusión. Entonces, hermanos, en conclusión, el gobierno presbiteriano confiesa desde las Sagradas Escrituras que las llaves del reino se les ha dado, hermanos, a los ancianos de la congregación, a los ancianos gobernantes, a los ancianos de enseñanza. Por ejemplo, nos dice la gran comisión, hermanos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A quién le dice? A los ancianos, a los apóstoles. Les dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que los he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los ancianos tienen las llaves del reino para predicar, para administrar los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, para disciplinar. Ahora eso lo podemos hablar en otra ocasión sobre las cuestiones prácticas, y ustedes entonces ahí verán cómo marcha todo con la Biblia o cómo se encuentra todo con la Biblia.
La predicación de la palabra, hermanos, solo a los ministros. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice que fueron ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Y si son para la edificación de la iglesia, solo los pastores pueden predicar, solo los ancianos pueden predicar. Ahora hay ciertas excepciones, claramente es obvio cuando un candidato, un estudiante, pero solo los pastores, y esto es aprobado hasta por los ancianos de la congregación. Hermanos, el gobierno presbiteriano le da más gloria a Dios, honra más la corona de Cristo, porque todo lo hace basado en lo que Cristo ya le dijo al gobierno presbiteriano y no lo que el gobierno presbiteriano más le acomoda. Primera de Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta él entonces, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurar pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Y él habla después del amor. Así que son todos en las iglesias congregacionales gobernantes, son todos ministros, son todos entonces los que pueden corregir y remover a hermanos de la congregación, pues son solo los pastores, como dice la palabra de Dios. Hermano, la disciplina eclesiástica está en las manos de los ancianos solamente. Si la iglesia es llamada, hermanos, cualquier presbiteriano sano, bíblico, reformado, llamará a la iglesia para estos casos, pero no como los congregacionales, dejándole al señor José para que decida por la vida espiritual de Pedro. No, hermanos, se nos ha encomendado, se les ha encomendado a los ancianos de la iglesia el velar, el guardar, el guiar, el instruir y el corregir la vida de los congregantes. Y por último, el orden y la instrucción, hermanos, el orden de la iglesia y la instrucción de la iglesia está en las manos de los ancianos y nadie más, hermano. Nadie más. El orden de la iglesia está en las manos de los ancianos y de los ancianos nada más. Solo ellos pueden ordenar a otros al ministerio. Solo ellos, así como solo los apóstoles comisionaban y solo los apóstoles ordenaban e instalaban a estos ancianos y confirmaban a las iglesias, así solo el cuerpo de ancianos, el presbiterio, el consistorio y la asamblea general tiene la autoridad para esto. Y la instrucción, hermanos, la instrucción de la palabra de Dios, tanto de casa en casa como desde el púlpito, esto solamente está exclusivamente, dice la Biblia, para los ancianos. Yo ya lo he probado desde las Sagradas Escrituras, desde Hechos 14, Hechos 16, Hechos 2, Mateo 28, Mateo 16. Hermanos, Éxodo, fuimos a Éxodo a ver a Aarón y podemos ver cómo funciona más el gobierno en el Antiguo Testamento y cómo no hemos inventado nada, sino que todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia sobre por qué creemos en una asamblea, por qué creemos en un presbiterio, por qué creemos en un consistorio. Hermanos, vean el ejemplo de Moisés, hermanos, cuando Jetro le recomienda, inclusive antes de que Jetro le recomiende, hermanos, vean, por ejemplo, los gobiernos que Jesús hablaba sobre el Sanedrín, sobre las sinagogas, todo eso. Vean, hermanos, vean que ya había una forma de gobierno y la forma de gobierno venía establecida desde el principio de la creación, hermanos. Esto no es algo nuevo, esto no es algo inventado en el siglo XVI. Y si fuese inventado en el siglo XVI, hermanos, debería de ser probado por las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, finalmente yo les recomiendo a todos los hermanos que estén estudiando el gobierno presbiteriano o que lo estén considerando, apelen a las Sagradas Escrituras, vean en la Biblia, vean lo que la Biblia enseña y no lo que otros libros pudieran enseñarnos, aún los puritanos, hermanos. Leamos la palabra de Dios y seamos convencidos por la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre que usted está en los cielos, Señor, hemos santificado su nombre a través de la exposición de su sagrada palabra.
Padre, nadie es suficiente, Señor, para predicar toda su mente, todo su consejo. Pero confío, Padre, que usted haya usado su palabra, que el Santo Espíritu haya instruido a los hermanos, haya edificado a su cuerpo, a su iglesia en todas partes. Le ruego y le suplico, Señor, que les bendiga, que nos siga bendiciendo a través de esta conferencia, que bendiga a los demás expositores, Señor, que bendiga a los hermanos que ya han participado. Señor, gracias por el ministerio de la Academia de Ginebra. Bendiga a los hermanos y los guarde. Y nos ayude siempre a proclamar su verdad. Y siempre, Señor, ver su corona. En el nombre de Jesús. Amén.